Y en primer lugar quiero agradecerle al consejero que se haya tomado la molestia. Para nosotros es un honor, un placer contar con don Pedro. Últimamente estamos invitando a consejeros de Euskadi y por aquí han pasado en esta tribuna Arantxa Tapia y Nekane Murga en los últimos meses, ¿no? Y ahora don Pedro, casi iba a decir que nos falta el Lehendakari y algún consejero más, pero ya por aquí ha pasado medio gobierno vasco. También quiero dar las gracias a don Aitor Esteban, portavoz parlamentario del Partido Nacionalista Vasco y que a continuación dirá unas palabras. Y también dar la bienvenida a todas las autoridades del Gobierno español y del País Vasco que se han desplazado expresamente para este desayuno, ¿no? Igualmente a todos los amigos y miembros de Executive Forum, también las gracias por asistir esta mañana, ¿no? Y para terminar, ¿no?, agradecimiento al patrocinador, a los patrocinadores, a Enviser y a sus directivos por apoyar este encuentro. Muchísimas gracias y ahora, sin más, con mucho gusto, cedo la palabra a don Aitor. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Me han pedido que brevemente presente a Pedro cuáles son unos trazos pues, que le podrían definir, ¿no? Y yo creo que lo primero, obligado, porque además es verdad y es una verdad profunda, lo primero de todo es un amigo y un buen amigo, y nos conocemos desde hace mucho tiempo y hemos trabajado juntos y, sinceramente, pues muy a gusto. Pero el segundo rasgo definitorio es que es, y para mí esto es muy importante en cualquier persona, piense como piense, es que es una buena persona. Una buena persona. Y eso es precisamente lo que más le define. Una persona con buen humor y con mucha retranca, aunque cuando tiene, que hablar en público no lo expresa, pero yo que he estado sentado a su lado en el Congreso, escaño con escaño, algunas veces le decía, oye, esto lo puedo usar, que salgo ahora y lo uso yo a la tribuna, porque retranca tiene y mucha. Y, una persona, yo diría también, que siempre ha pensado en su trabajo, en su acción política, desde una vertiente social, aplicando su trabajo, aplicando a lo que tenga que hacer siempre, pues una visión social, una visión de justicia social. Y una persona también que es muy lógica, lo cual viene muy bien, porque no es de esos tipos que se empecinan y dicen, esta es lo que pienso y esta es la única salida y esta es la única solución, sino que es una persona que facilita las cosas y busca soluciones y las encuentra. Sí, hay ejemplos y bastantes. Uno que me gusta repetir, pero porque creo que desatrancó las cosas en un momento bastante importante, el tren de alta velocidad. Fue Pedro al que se le ocurrió la alternativa de que, ya que el Gobierno español no quería enfrentarlo en su totalidad, pues que el Gobierno vasco fuera quien adelantara pues la inversión y las obras en el tramo guipuzcoano, aprovechando una disposición adicional en el Estatuto de Gernika. A nadie se le había ocurrido esa idea, fue a él, y eso consiguió que, pues que se empezara a hacer el tren, aunque tiene que estar aquí el Grupo Vasco, tengo que decirlo, pero es que lo siento así, recordándole una y otra vez al Gobierno, sea del color que sea, que tiene todavía un compromiso y que no me vale, como me dijo algún presidente del Gobierno, pero es que Bilbao, ¿cómo es que no tiene tren de alta velocidad todavía? Bilbao y Donostia y Gasteiz. Pues hombre, no me lo preguntes, presidente, hazlo, que te corresponde a ti. Yo diría que tiene también otra característica importante, muy importante, y que facilita las cosas y que para mí, a mí me da envidia, y es que ha estado en diferentes administraciones y eso te da otra perspectiva, otra visión de las cosas. Ha tenido responsabilidades en la administración foral, ha tenido antes y ahora las tiene en el Gobierno vasco, y luego también ha estado en Madrid. Ya, aunque ha estado en el Parlamento, sabe perfectamente, porque le ha tocado muchas veces hablar con el Gobierno, sabe perfectamente cómo funciona la Administración central. Y eso te da una visión más amplia, a veces para relativizar las cosas, muchas veces para buscar las soluciones y las vías
de acuerdo. Yo lo veo en muchas personas. Estás en una administración, has pasado muchos años ahí, en un lugar, y tienes una visión muy unívoca de lo que es la realidad. Bueno, Pedro afortunadamente ha podido ver lo que ocurre y el mundo desde varias. Y por eso creo que para las épocas que vienen puede aportar mucho, porque vienen tiempos de cambios, al menos eso es lo que apunta todo, pero tiempos de cambios que deberían ser abordados con tranquilidad y con sentido común y con prudencia. Y en ese sentido creo que es muy importante la experiencia que él puede aportar. Experiencia que se ha transformado en acuerdos en multitud de ocasiones, porque, por ejemplo, experiencia en una reforma fiscal amplia que se hizo en Euskadi hace poco tiempo y que, bueno, pues Partido Socialista y Partido Nacionalista Vasco básicamente llevaron adelante, ¿no? Pactos presupuestarios, varios, porque Pedro ha pactado con el Partido Popular para sacar adelante unos presupuestos, pero ha pactado con Podemos también para sacar unos presupuestos. Con lo cual, bueno, eso dice bastante de la habilidad y de la sensibilidad de la persona que está al cargo de llevar eso adelante, ¿no? Y pactos también en cuanto a temas pues, delicados e importantes para Euskadi, como concierto y cupo, ¿no? Con diferentes administraciones en Madrid. Por cierto, algunas negociaciones incluso a distancia desde Venecia, con lo cual ya eso sí que exige bastante habilidad. Y un conocimiento profundo del concierto económico, un instrumento del que muchas veces se habla desde el desconocimiento, tengo que decirlo, sobre todo desde Madrid, ¿no? Y muchas veces con muchos clichés que no corresponden a la realidad, y supongo que de esto también, no sé de qué nos va a hablar, pero supongo que esto también lo tocará. Y, bueno, para acabar, antes de que se me olvide, una cosa muy importante, con permiso del presidente de la Real, que está aquí, Pedro es muy del Athletic, y como es muy del Athletic, eso me va a servir también para contar una anécdota que le define también, ¿no? Pedro se empeñó en una ocasión, bueno, siempre solemos hacer, si el Athletic ha llegado a las finales, desgraciadamente nos ha tocado contra el Barça una y otra vez y las hemos palmado todas, pero solemos ir, bueno, pues como el Athletic, los Leones, bueno, pues nos hagamos una foto en los Leones del Congreso, etcétera. Y en una ocasión se trajo una bufanda roja y blanca enorme, tamaño gigante, y estaba empeñado en ponérsela a un león, ¿no? Y sacarnos la foto. Entonces había que pedirle permiso a Pepe Bono, que era el presidente entonces, y el hombre estaba nervioso porque dice, hombre, a ver si esto nos van a montar aquí un patín porque les puedo dejar, ¿no? Y Ramón Jáuregui le dijo, tranquilo, Pepe, estos son gente seria. Pues eso, estos son gente seria, Pedro Azpiazu es gente seria. Muchas gracias a todos los presentes. Muchas gracias por las palabras de presentación y también por la oportunidad que me brinda Executive Forum de participar en sus desayunos informativos. Eskerrik asko, Aitor berriro, betiko moduan oso ondo, por abrirme paso a una conferencia una vez más, porque no es la primera vez que me pasa a una conferencia, por algo será, ¿no? Por algo será. Por aquello que decías que somos amigos, tal vez, ¿no? Bien. Pues como siempre, hemos estado muchos años trabajando juntos y ha hecho que tú me conozcas y que yo también te conozca, o sea, que nos conozcamos bastante bien. Bien, los que me conocen saben que después de una etapa de más de 16 años en el Congreso de los Diputados, que está tan cerca de aquí, tengo un gran aprecio por esta ciudad y disfruto, de verdad, cada vez que vengo y la visito, cuando tengo una oportunidad como la que me brinda esta ocasión. Cuando uno interviene fuera de su marco natural de acción política, siempre se plantea el reto de establecer puntos de interés común para la audiencia que vayan más allá de la estricta referencia de la experiencia particular. No es que no les oponga un genuino interés por lo que acontece en Euskadi, lo doy por seguro, sino que en estas circunstancias uno alberga el propósito y la esperanza de poder trascender los hechos concretos para compartir una visión más general que facilite el aprendizaje conjunto. Espero que sea así y que ello ayude a entender mejor el momento y el contexto en el que vivimos. Quiero empezar, y es lógico, por la economía. Nos hemos pasado buena parte de esta legislatura anunciando que viene una recesión. Se ha resistido, afortunadamente, pero al final, bueno, pues yo diría que ya está lo que es esta ralentización de la economía que se ha producido finalmente.
Ahora prevemos un crecimiento para este año 2019 del 2,2% y para el año 2020 prevemos un 1,9%, que siguen siendo, en nuestra opinión, datos importantes, datos positivos, teniendo en cuenta cuál es el nivel de crecimiento del entorno europeo y, sobre todo, teniendo en cuenta también que desde el año 2014 que se reinicia la recuperación, tras haber pasado la Gran Depresión, hemos experimentado los últimos 4 años atrás crecimientos del entorno del 3%, que no están nada mal y que nos venían muy bien. Una evolución excepcional para lo que es norma a nuestro alrededor, pero que ha sido, como decía, una bendición, porque la crisis había golpeado la economía vasca, al igual que a la española, de una manera mucho más intensa que lo que es común en Europa. De hecho, esa escasa resiliencia de nuestra economía, que motiva altas tasas de paro en los periodos recesivos, es una asignatura pendiente que no hemos acabado de superar, aunque creo que ahora podemos estar ya cerca de conseguirlo. Siguiendo los datos de la EPA, les recuerdo que el año 85 Euskadi alcanzó tasas de paro del 24%, cuando España se situaba en torno al 21%. Después, en el breve periodo de la crisis del año 93, el máximo de Euskadi fue del 24,8%, una tasa similar a la española. Y luego, desde mínimos del 5,6%, anterior a la gran recesión, la economía vasca volvería a tasas del 17% y la economía española alcanzó tasas del 26,9%. Ahí sí sacamos una diferencia como economía. Tras la reciente recuperación hemos dejado los 2 dígitos, cumpliendo con el objetivo de la legislatura, con una tasa que está actualmente en el torno al 9,3%, que esperamos que a lo largo del año como tasa media esté en torno al 9,6%, por debajo del objetivo que el Gobierno se había fijado para esta legislatura. Esta tasa del 9,3% actual se compara favorablemente con la del 13,9% actual de la economía española. Bien, ¿en qué baso entonces mi optimismo para pensar en un futuro sin vueltas al paro masivo? Pues hay varios factores. El primero es la propia tendencia de la tasa paro, que es una tendencia afortunadamente decreciente. El segundo es la excepcionalidad de la gran recesión. La gran recesión fue una crisis de deuda enorme que es muy poco probable que se repita en el pasado. Y el tercero es en que en la próxima década asistiremos a unas enormes necesidades de relevo de generación del baby boom que llega a la jubilación, mientras que se reduce la población de forma natural. Estimamos que entre el año 2015 y el 2030 habrá que relevar a 370.000 personas, que es una cifra enorme si tenemos en cuenta que el conjunto de la población ocupada en Euskadi está en torno al 1.000.000 de personas. Por ello, creo que estamos en condiciones de converger definitivamente con los estándares de los países desarrollados y hacer real esa anhelada resiliencia que limite los efectos de las recesiones en la tasa de paro. Esto significaría lograr tasas de paro de alrededor del 5 o 6%, que en el peor de los casos y en momentos de crisis podría llegar al 10%. Pero ya estaríamos hablando de otros niveles. Bien, el paro, que sin duda es el problema principal, parece que puede ser encauzado en la próxima década, pero todo depende en gran medida de las tendencias de los saldos migratorios, que no solo tienen capacidad para compensar el movimiento natural de la población, sino que, si son extremadamente vigorosos, pueden llegar a retardar la consecución de los objetivos de reducción de la tasa de paro. Aquí nos encontramos con una gran flexibilidad del sistema económico para responder a las condiciones del entorno, sobre todo en un contexto de reactivación de las migraciones internacionales. No tenemos más que comprobar cómo en España las tasas brutas de inmigración extranjera se han doblado desde el fondo de la crisis, llegando hasta una tasa de 14 por 1.000 habitantes, porcentaje que se eleva a 20 por 1.000 en el caso de Madrid, Cataluña, Baleares y Canarias. En Euskadi esta tasa no llega o apenas llega al 10 por 1.000 de la población, pero ello no impide que con la recuperación se haya reactivado la inmigración neta en 14.700 personas en 2018 para llegar a una población récord de 2.188.000 personas, pero que está, a pesar de todo, tan solo a 50.000 personas más que las que había en Euskadi el año 2001, al inicio del siglo. Si tenemos en cuenta también que también hay margen para mejorar la tasa de actividad
que es 2 puntos más baja entre los jóvenes, entre los mayores de 55 años, vemos que hay una gran capacidad de respuesta endógena de los recursos humanos si las fuentes de crecimiento funcionan. Pero ¿cómo están esas fuentes de crecimiento? Acabo de dar cuenta de que con la desaceleración, tras un periodo de alto crecimiento, nos situamos en un crecimiento potencial de la economía del entorno del 2%. En el caso de Euskadi, casi hemos logrado volver a la convergencia con la Europa avanzada de los 15, tanto en PIB per cápita como en productividad, mientras que en España está bastante cerca de la UE a 28. Como utilizamos distintas paridades de poder de compra, resulta que Euskadi está a grandes rasgos un 10% por encima de España, que es aproximadamente la diferencia entre las dos Europas. Pero lo que debería preocuparnos es la descomposición del crecimiento entre empleo y productividad. La productividad es la única fuente eterna de crecimiento, ya que el crecimiento extensivo está llamado a agotarse cuando la participación laboral llegue a su límite y la población deje de crecer en todo el planeta, lo que yo diría incluso que constituye ya una necesidad. Es más, me parece oportuno profundizar en la naturaleza del crecimiento extensivo en estos días en los que oigo reproches porque nuestra economía pierde peso en el concierto del Estado. Yo puedo llegar a imaginar una Euskadi de 4,5 millones de habitantes y más de 2 millones de ocupados, pero cuanto más ahondo en esta idea, más se me aparece como una pesadilla. Nuestro sistema polinuclear de 3 ciudades con sus espacios naturales protegidos, entre ellas se vería sometido a una gran presión, una presión enorme, y nuestras joyas más preciadas, que es una cuidada ordenación territorial, saltaría por los aires. Veo carreteras colapsadas, playas impracticables, una costa festoneada de edificaciones y no libre como hoy. En fin, si han visitado alguna vez Euskadi, estoy seguro que me entienden. Los vascos siempre fuimos pocos. Lo seguimos siendo después de haber sido tierra de acogida durante la edad de oro del capitalismo y deberíamos seguir así en esta tercera globalización que está marcada por las migraciones internacionales, pero que debe responder al gran imperativo de la lucha contra el cambio climático. Seguir siendo tierra de acogida no debe significar replicar todo lo acontecido en el pasado en el que la población vasca se dobló entre 1940 y 1975. Fue el economista Kenneth Boulding quien nos habló de la metáfora de la nave espacial Tierra para hacernos entender su finitud. Y yo creo que hoy los vascos y las vascas tenemos una idea cabal de cuál es la capacidad de carga de esta pequeñísima parte de la misma en la que vivimos. Hoy hay, por supuesto, otras visiones y otras estrategias que están teniendo éxito en lo económico en otros territorios. Es más, somos muy conscientes de lo que representa un reducido tamaño, como el nuestro, en esta era del capitalismo global. Saben que los temas de competitividad son una seña de identidad del Gobierno vasco y que trabajamos intensamente para aprovechar las economías externas y construir nuestra ventaja competitiva y lograr una alta productividad, aunque sabemos bien que ni podemos ni queremos aspirar a ser una gran ciudad global. Los datos que he citado anteriormente dan cuenta de que, después de atravesar muchas dificultades, lo estamos consiguiendo a pesar de todos los pesares. Por eso quiero abundar en algo en ello, llamando la atención sobre el informe de Índice de Competitividad Regional de la Comisión Europea, que dice 3 cosas, a mi juicio, importantes. Primera, que los países del centro y el norte de Europa están a la cabeza. Segunda, que en España la divergencia es enorme y que solo el País Vasco lucha por seguir la estela irresistible de Madrid. Y tercera, que la ventaja en las capitales es abrumadora. Las capitales se lo llevan todo y algunos estamos tentados de añadir incluso, y si es Madrid, mucho más. De hecho, resulta llamativo cómo España es el país de la Unión Europea con mayor disparidad en 2019 entre su región más competitiva y la menos competitiva. No descubro nada nuevo, porque el diario El País publicó un informe reciente en esta dirección. Y porque hace poco esto de las dificultades, bien. Y porque hace poco Jacín Jordana ha publicado un interesante libro titulado Barcelona, Madrid y el Estado, en el que interpreta el conflicto de Cataluña con el Estado desde la perspectiva del pulso entre 2 ciudades
globales nada menos que la tercera y la cuarta de Europa. Un pulso que recuerda en el que tuvo lugar entre Montreal y Toronto ante los refrendos de la secesión de Quebec. Pensando en Euskadi, veo que no precisamos la figura de las ciudades globales, sino que basta con pensar en territorios que están a la cabeza de la modernización económica, que, de acuerdo con Ernest Gellner, es un requisito de los propios movimientos nacionalistas, lo que ayuda a entender la situación. Bueno, no pretendo glosar todo el debate, ni mucho menos cerrarlo, pero me parece bastante sensato el punto de vista del economista jefe para España del BBVA Research, cuando dice: lo ideal sería que no tuviéramos un solo tractor, sino varios. Algo no estamos haciendo bien en España cuando la centralización en torno a las ciudades, y especialmente alrededor de Madrid, es superior a la de otros países europeos. Y también digno de consideración el punto de vista del economista británico Paul Collier, que expone que los trabajadores inteligentes que capturan los beneficios de la aglomeración creen sinceramente que se los merecen. Su creencia está anclada en el hecho de que sus ganancias son altas porque su productividad es alta. A su vez, creen que su productividad es alta porque han desarrollado una especialización altamente cualificada o porque son atípicamente inteligentes. Pero frente a estas apariencias, él piensa que no se lo merecen porque se trata de rentas económicas derivadas de la aglomeración, es decir, atendiendo al más puro concepto de renta, pagos que le corresponden a alguien por hacer algo que excede lo que lo habría inducido a hacerlo. Y, por supuesto, estas rentas económicas son idóneas para someterlas a tributación porque no afectan a los incentivos y, por lo tanto, no generan ineficiencias. Otra cosa es que en la realidad ocurra a veces justo lo contrario, que en estas rentas estén sometidas, en algunos casos, a menor tributación que las que no corresponden a aglomeraciones, aprovechando la mayor base fiscal. Para ver hasta qué punto ello es así y también las enormes diferencias de estos tres motores de modernización económica, que son el País Vasco, Cataluña y Madrid, voy a comentar algunos aspectos que me parecen de interés. La economía vasca presenta hoy una posición neutral de la demanda externa, pero con un superávit importante del orden del 7% en el intercambio de bienes, en su mayor parte con el extranjero. Por su parte, tanto Madrid como Cataluña presentan importantes aportes del saldo exterior a su PIB del 7 y del 12% respectivamente. Pero la primera tiene un déficit del comercio de bienes del orden del 18% y la segunda un pequeño superávit del 1,6%. Por muy aproximadas que sean estas cifras que sean tomadas de CE Interreg, lo que parece indiscutible es el enorme superávit de los servicios que aportan al PIB de las ciudades globales, especialmente, insisto, en el caso de Madrid, en fuerte contraste con el gran déficit, ¿no?, de ese saldo, de ese déficit enorme en la economía oferente, como es la economía vasca. En realidad, tiene un impacto en la fiscalidad, más aún si se tiene en cuenta que la exportación queda libre de impuestos. Madrid exporta bienes al extranjero por el 13% del PIB, Cataluña el 30% y el País Vasco el 32%. De acuerdo con la agencia tributaria, está la secretaria de Estado que lo podría corroborar, Madrid recauda el 55% del régimen general del IVA, 22% en Cataluña y el 43% de sociedades frente al 20% que lo hace en Cataluña. En cuanto al impuesto de patrimonio, que es un impuesto que ahora está también en boga, Cataluña tiene una base liquidable que es el 84% de la de Madrid y su cuota representa el 50% de los casi 1.000 millones de euros que la segunda no ingresa porque bonifica totalmente el tributo. Los declarantes madrileños son la cuarta parte, pero su patrimonio medio es 4 veces superior al de los catalanes. En Euskadi hay 17.000 declarantes, un número cercano incluso al de Madrid, que hay 18.000, pero con una recaudación tan solo de 160 millones de euros. El biólogo John Haldane es famoso por un pequeño ensayo titulado On Being the Right Size, del año 1926, en el que se postula que para cada tipo de animal hay un tamaño que es el más apropiado y que un gran cambio en el tamaño inevitablemente acarrea un cambio en la forma. También que los animales superiores son mayores que los inferiores porque son más complicados,
que no son mayores que los inferiores porque sean más complicados, sino que son más complicados porque son más grandes. Bien, la economista de las ciudades Jane Jacobs ha llamado a esta proposición el principio Haldane y, de acuerdo con el principio biólogo, estima que el mismo es de aplicación a las instituciones y, por supuesto, a las ciudades y regiones. En el mundo animal, cada tamaño tiene sus ventajas e inconvenientes. Ser pequeño facilita poder volar, porque la velocidad requerida es la raíz cuadrada de la longitud, pero ser grande ayuda a mantener el calor y eso es ventajoso para la alimentación, que es proporcional a la superficie y no al peso. Por eso un ratón come la cuarta parte de su peso al día y los grandes animales pueden vivir en el frío y los pequeños no. Lo mismo que cada animal tiene su tamaño, cada institución humana tiene el suyo. Más allá de sus aparentes semejanzas, cada una de las tres comunidades de las que vengo hablando es un animal diferente y por ello debería vivir de acuerdo con su naturaleza y adoptar los cambios oportunos en ella cuando cambia su morfología. Bien, Euskadi, como les decía antes, también es un pequeño, gran motor dentro de la geografía económica que contemplamos y nosotros asumimos la responsabilidad de que lo siga siendo. Pero eso es así. Para ello necesitamos poder desplegar nuestra propia idiosincrasia, nuestras instituciones y ser fieles a los valores de nuestra sociedad. Sobre esto me propongo hablar a continuación. Cambio pues de registro, pero comienzo por donde he cerrado el apartado anterior, es decir, hablando de tributación, porque si hay una característica singular en los territorios históricos del País Vasco es precisamente la relativa a la soberanía fiscal. En Bilbao, junto a la Diputación Foral, hay una estatua dedicada a la memoria de John Adams, segundo presidente de los Estados Unidos, porque tras su visita a Vizcaya se deshizo en alabanzas a las condiciones de vida, de seguridad y floreciente comercio del territorio, diciendo que su ventaja se debería probablemente a la libertad. Esto sucedía en 1787 y por eso no sorprende que en Euskadi, a pesar de las leyes abolitorias de 1839 y de 1876 y de la brutalidad de la afirmación de Cánovas de que cuando la fuerza causa Estado, la fuerza es el derecho, siempre ha existido una voluntad, un apego a las instituciones históricas y a la conciencia de que era posible una reintegración foral plena. Como muestra les recordaré que en el año 1917, más de 100 años, una delegación de las diputaciones y parlamentarios vascos intentó que el presidente del Gobierno, el liberal Manuel García Prieto, propusiera las normas necesarias para que, reservándose al Estado relaciones exteriores, guerra, marina, deuda pública, aduanas, moneda, pesas y medidas y correos, dejase el país mismo, representado por sus organismos forales, la dirección del resto de los servicios públicos. La voluntad de autogobierno, por tanto, de aquellos comisionados vascos de hace un siglo y su espíritu siguen hoy presentes. Las leyes abolitorias fueron derogadas por la Constitución del 78 y los derechos históricos reconocidos por su adicional primera, pero nos encontramos, sin embargo, que 40 años después del Estatuto sigue sin ser cumplido. Y por si todo ello no fuera suficiente, en la Gran Recesión se han dado una extensión de los controles y una intromisión en las políticas sectoriales y transversales que, bajo el pretexto de la estabilidad presupuestaria, ha acabado por cerrar una agenda recentralizadora caracterizada por la extensión de lo básico apoyado en la jurisprudencia constitucional. Si antes existía la sensación de contar con escasas capacidades de regulación, tras la nueva oleada centralista, nos queda la idea de que se quiere reducir las comunidades autónomas a simples entidades pagadoras de salarios y servicios, lo que sirve para justificar una estructura de gasto que habla de descentralización, pero que ignora la verdadera autonomía. No puede sorprender por ello que Euskadi se proponga una actualización de su autogobierno para cambiar este estado de cosas y para adecuarlo a los tiempos actuales y especialmente a ese cambio de tamaño y tremenda mutación morfológica y orgánica que representa ese nuevo animal que es la Unión Europea. Pero no es este el objeto central de mi intervención, que quiero devolver al ámbito de la hacienda y de la economía. Y en este punto debo decir que, dejando a un lado el tema de la estabilidad presupuestaria
y las competencias financieras, el desarrollo del concierto económico ha corrido una mejor suerte que el común de las competencias autonómicas. El concierto económico se encuentra hoy consolidado como figura que da continuidad a la originaria soberanía tributaria del País Vasco y que facilita la financiación de las competencias que ejerce el Estado a través de un método objetivo basado en la contribución, según un índice de renta, que es incluso superior en este momento al de aportación. Aportamos el 6,24 y el índice de renta está en torno al 6%. Como contribuimos por un índice de renta, debemos recaudar también por ese índice de renta si no queremos ver mermada nuestra capacidad fiscal, lo que refuerza la previsión del concierto de mantener una presión fiscal equivalente o global similar. Desde una perspectiva de largo plazo, aunque con altibajos propios de los distintos avatares económicos en cada territorio, así ha venido ocurriendo. Dentro del ámbito de la imposición directa, que es con la que contamos capacidad normativa, es verdad que la presión por el impuesto sobre la renta tiende a ser mayor, mientras que la de impuestos de sociedades en Euskadi es claramente inferior. Y lo mismo que pienso que esta es una opción plenamente válida porque la empresa es un activo de todos los stakeholders y de la propia sociedad. También les digo que cualquier revisión del impuesto de patrimonio tendría que estar supeditada a dos condiciones. Primera, la de no mermar la capacidad recaudatoria y segunda, la de no erosionar la progresividad del sistema impositivo. En el documento firmado por el Partido Socialista y Unidas Podemos, en el que desarrollan el programa de gobierno de coalición, acuerdan que para la adaptación del actual sistema tributario a la economía del siglo XXI se crearán nuevos impuestos en el ámbito estatal. Pues bien, tanto el Estatuto de Autonomía como el Concierto Económico establecen que si se produce la creación de nuevos impuestos por parte del Estado, estos deberán concertarse. En estos momentos se habla del impuesto de determinados servicios digitales, el impuesto de transacciones financieras, el impuesto sobre el CO2, pero tendremos que ver cómo se concretan los mismos para, a su vez, establecer los términos exactos de la concertación que deberán acordarse en el seno de la Comisión Mixta del Concierto. También les traslado que el año 2020 nos corresponde a las instituciones vascas realizar un análisis de la reforma fiscal que entró en vigor el año 2018 y determinar qué necesidades tenemos para cubrir los retos que establezcamos, de forma que podamos tomar las decisiones oportunas en el ámbito de la fiscalidad. Pero por lo que respecta al lado del gasto, tengo que insistir en que Euskadi no tiene un sector público grande, sino todo lo contrario. Su peso es moderado tanto en términos de funcionarios como de retribuciones de los mismos en relación al Producto Interior Bruto. Este punto es importante y creo que ayuda a entender algunos de los debates que se plantean en el llamado Estado de las Autonomías. Un territorio que tiene un 30% más de renta por habitante que la media no puede tener una financiación similar a esa media porque no podría subvenir el coste de los servicios públicos, ya que estos, los salariales y también los demás, serán por fuerza muy superiores. Lo que aquí subyace no es más que el concepto de paridad de poder de compra, que indica que no tiene sentido una nivelación exclusivamente en términos nominales. Por decirlo con un ejemplo real, los salarios de los profesores en un territorio pueden ser claramente inferiores y, en cambio, la calidad de la educación puede ser superior. Como decía antes, los efectos de la gran recesión han sido tremendos, y no me refiero ahora al aspecto institucional, sino a las propias cuentas públicas y a su estabilidad. Y es que en el año 2009 el Gobierno vasco registró un máximo histórico de déficit con un 4,3% del PIB, que ha requerido un difícil proceso de ajuste hasta que el año 2017 se consiguió cerrarlo para volver a un superávit del 0,4%, que se ha consolidado de manera que esperamos cerrar también el año 2019, señora secretaria de Estado, con un superávit similar y con un nivel de deuda del 12,4%, por debajo del 13% que está establecido como objetivo para el año 2020, por la Ley de Estabilidad Presupuestaria. El Gobierno vasco ha cumplido, por lo tanto, siempre los objetivos durante este proceso de ajuste, y no sé si habrá otra administración en el Estado que pueda acreditar el cumplimiento de los requerimientos de déficit y deuda que la ley fija para este ejercicio 2020. En el 2016,
recuperamos el nivel de PIB que habíamos tenido anterior al inicio de la crisis. Pero tuvimos que esperar al año 2018 para llegar al mismo nivel de presupuesto a igualdad de competencias debido a la asunción de las políticas de I+D y a las políticas activas como nuevas competencias. Pero el presupuesto hoy ha cambiado profundamente en su distribución, reflejando las nuevas circunstancias y prioridades de las políticas públicas. La emergencia de la deuda supone una partida significativa del pago de intereses. La renta de garantía de ingresos absorbió en ese periodo 227 millones adicionales y la salud, a través de los contratos programa de Osakidetza, crecieron un 19%, a pesar del esfuerzo de moderación salarial de todo el sector público. Debo decir sinceramente que, en términos generales, estamos satisfechos, por no decir orgullosos, de la manera en que se ha hecho el ajuste, priorizando los servicios públicos fundamentales de salud, educación y la protección de las personas. Pero también reconocemos que en ese proceso la inversión pública sufrió una reducción del 40% sobre el nivel previo a la crisis. Hemos dado pasos importantes, sobre todo el pasado año, para recuperar esos ajustes en materia de personal y de inversión en el propio presupuesto y a través de las inversiones financieramente sostenibles posibilitadas por el superávit de las cuentas. Pero debemos reconocer que todavía son insuficientes y por eso pensamos que hay que flexibilizar la regla de gasto a través de la realización de inversiones con cargo al superávit, yendo más allá del estrecho margen que suponen las inversiones financieramente sostenibles. Hoy se está reclamando en toda Europa un papel más activo de la política fiscal y ello pasa por una flexibilización del marco de estabilidad y una mejora de la calidad de las finanzas públicas, sobre todo a través de las inversiones y, de manera especial, con las orientadas a la lucha contra el cambio climático para reforzar el European Green Deal. Así lo ha entendido el Consejo Fiscal Europeo en su informe de valoración de las reglas fiscales de la Unión Europea, en el que propone reforzar los incentivos a las inversiones con una nueva variante de la regla de oro de la Hacienda, que puede estimular el crecimiento aprovechando, además, el escenario de los bajos tipos de interés. Desde el Gobierno vasco nos sumamos a esa propuesta, pero sin prejuicio de que la misma se plasme en una revisión del marco europeo que, si llega, tardará mucho, creemos que se pueden dar pasos efectivos en el próximo proyecto de presupuestos generales del Estado a través de una figura más amplia que la mencionada de las inversiones financieramente sostenibles. Hay muchas más cosas a las que me gustaría referirme, pero el tiempo es escaso y he sentido la urgencia de cerrar mi intervención con unas referencias al ejercicio de la política en el momento actual. Sí, como habrán adivinado, esto tiene que ver con el desasosiego que me causa ver comportamientos políticos inaceptables, como los registrados en la sesión de investidura celebrada hace poco en esta cercana Casa del Congreso, que durante un largo periodo de tiempo fue también la mía. Creo que es doblemente pertinente porque afecta también a las relaciones interinstitucionales. Para ello quiero enunciar algunos principios que me parecen esenciales y que gloso a continuación. Primero, la política es necesaria porque las decisiones públicas no pueden ser el producto de un ejercicio intelectual, por más que tengan que ser razonadas y razonables. Por eso creo que expresa muy bien Charles Lipton, un experto en este campo, cuando dice: una sociedad y un sistema político basado en las preferencias y en las interacciones entre sujetos tiende a funcionar mejor que uno basado estrictamente en el intelecto. Esto, que puede parecer chocante a primera vista, creo que puede ser fácilmente comprendido, evocando los casos de algunos países que cuentan con élites políticas bien formadas, pero no constituyen precisamente ejemplos de brillante desempeño. O, haciendo autocrítica, basta recordar el sonoro fracaso de algunas élites tecnocráticas en la reciente recesión que hemos sufrido. Segundo, estas interacciones entre sujetos y partidos, que son la esencia de la política, deben partir del respeto a la identidad de cada uno sin descalificaciones de partida y deben estar presididas por la sinceridad y una actitud de apertura a las posiciones de los demás. Y tercero, aunque la competencia electoral sea un juego de suma cero, algo que ocurre en la política y no pasa en la economía, la cooperación es la única manera, la única vía
para resolver problemas y para crear sistemas que funcionen y trasciendan a los individuos. Modestamente debo decir que siempre he tratado de que estos principios inspirasen mi actividad política y que haciéndolo he comprobado que se pueden conseguir resultados tangibles, algunos como los que señalaba Aitor en su intervención. En la actividad de esta legislatura hemos sellado un importante acuerdo con el Ministerio de Hacienda en relación con el concierto económico y 3 pactos presupuestarios con fuerzas políticas tan diversas como el Partido Popular y el Elkarrekin Podemos. Sé que a menudo se minusvalora su alcance apelando a supuestos intercambios de favores, pero aunque pueda reconocer que el contexto puede ayudar y ayuda o puede dificultar, les aseguro que todos ellos cobraron vida y se desarrollaron sin injerencias de instancias ajenas a los interlocutores presentes en las negociaciones. Nada más por mi parte, les agradezco mucho su atención y quedo a su disposición. Eskerrik asko.